¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, te da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Está en línea Juan Grabois. ¿Cómo le va, Juan? Buen día. ¿Cómo te va, Víctor Hugo? Muy bien, muy bien. Estamos con este tema buscando opiniones, voces, y la suya siempre es particularmente potente sobre estos temas, tanto el reportaje de anoche como lo que hizo Milei y las consecuencias políticas que usted avisora. Mi primera reflexión es, venimos hace varios años naturalizando una cantidad de conductas indignas de la investidura presidencial, indignas de nuestro maravilloso país, el país más lindo del mundo, que ha sido llevado al barro de la indignidad de la manera más obscena posible durante las últimas 48 horas. No entiendo muy bien por qué desde la estructura política, particularmente de la oposición, no se está diciendo lo obvio. Este señor no puede ser más presidente de la Argentina. Una persona que realiza una estafa a cielo abierto, cuya prueba es innegable porque es en flagrancia el solo hecho de haber difundido, como dice él, un negocio de terceros. Es una violación al artículo 265 del Código Penal, ni que hablar la Ley de Ética Pública. No es en beneficio de terceros, él lo conoce, estamos hablando de una coordinación de acciones que ya llevan un tiempo, una planificación previa, sí. Y la coordinación en el momento que hizo el tuit con la empresa, hay una persona que lo pueda atestiguar con mucha claridad, aunque yo tengo también información de otras fuentes, pero que es, ya lo dijo públicamente, la periodista Nancy Pasos, que habló con Milei 1 o 2 horas después de que hizo el tuit, y Milei le dijo, no te preocupes que estamos coordinando con la empresa. Una serie de hechos crónicos de coimas para ver al presidente como una celebrity internacional del mundo libertario, en algunos casos para ofrecerle negocios, en otros casos para sacarse una foto. Es decir, la utilización permanente de su investidura presidencial para obtener dinero para él o para sí y para cerrar negocios de los que yo no tengo ninguna duda que él es beneficiario, que él es parte. Y si me apuras un poco te diría que el segundo tuit
el que él declara que no conoce tal cosa y baja el primero, no es por un problema político, no es que empezó a comprender que él es el presidente de la Argentina y que esto derivaba en un problema político serio. Es un problema de que le estaban mexicaneando la plata que era para ellos, que David no les estaba entregando los tokens cuando estaban en el precio más alto que llegó, entonces decidió deliberadamente desplomar la moneda. Yo veo ese panorama, veo un panorama en el que no es una migaja. Recién escuchaba el artículo que leías, 286 millones de dólares, que es lo que estiman en Estados Unidos, que es el volumen de la ganancia, no del movimiento, de la ganancia. Es mucha plata. Es mucha plata para una persona que hace 2 años tenía un departamento y un auto, y después, por esos azares de la vida y tal vez por un castigo divino a nuestro campo político, nos toca de presidente, y que tiene más ganas de ser asesor de Elon Musk en Massachusetts que de presidir la República Argentina. Mi evaluación es: ese señor no puede ser más presidente, ese señor cometió una estafa. La estafa no solamente consistió en inducir a miles de personas de distintos lugares del mundo a perder sus ahorros, sino en promover una empresa con la que él tenía un vínculo directo, y la frutilla del postre fue que un supuesto colega tuyo, una persona particularmente desagradable y repulsiva, termina de mostrar la verdadera naturaleza de la narrativa de esta bandurria de sinvergüenzas, que es una mentira, que se cae como un castillo de naipes, que es guionada, que es indigna, que es ventajera, y encima con esa risita de quien se caga en todo, ¿no? Eso es un poco el resumen de lo que yo pienso. Es impecable. Te quedó una pregunta, tenías ganas de preguntarle algo. Juan, me sumo para preguntarte, porque hablas de que no puede ser presidente y hay una intención de avanzar con el juicio político, pero ¿lo ves viable? Yo, en principio, creo que lo que hay que poner los puntos sobre las IES, que es, si hay una idea de hacer un juicio político, es porque los diputados consideran que es una persona moralmente inhábil para ser presidente. Podríamos agregar de alguna manera que, además de lo moral, hay un elemento intelectual, porque él se ha vendido como un gran economista y asesoró mal a la gente, pero yo no compro ese argumento porque, mira, en un debate que tuve con Milei público, que lo hice con Fontevecchia, él explicaba un concepto bastante clásico de cómo funciona el mercado, como un sistema de señales, ¿no? Un sistema de señales. No, él mandó una señal deliberadamente, no lo hizo porque es tonto. Lo hizo porque quería que el precio de una moneda crezca. Y era la moneda de un grupo empresario asociado a él y a 3 de sus asesores más cercanos. Razón por la cual lo que yo creo que debería ser el conjunto de nuestro campo es, mientras se avanza con el juicio político, y algo que es más fácil operativizar, el juicio político, creo, estimo, no va a caminar. Y no va a caminar por un motivo. Porque el macrismo, que es el principal beneficiario de esto, porque el macrismo tiene un presidente estafador, que además de estafador es un presidente extorsionado por una mafia. La mafia macrista tiene, perdóname la vulgaridad, agarrada de las pelotas a Milei. Le va a vender la gobernabilidad a cambio de que Milei se arrastre a entregarle a esa mafia cualquier negocio o cualquier prebenda política que requiera. Entonces el macrismo está saltando en una pata con esto. Nuestro campo creo que adolece del coraje necesario para comprender la gravedad de las circunstancias, y además de avanzar con el juicio político, hay que plantear abiertamente que este señor no puede seguir siendo presidente de la Argentina, es decir, como una postura política, más allá de sus efectos prácticos, una postura en defensa de la decencia de la investidura presidencial de la República Argentina. Y además avanzar con otra cosa que el diputado Itay Hackman lo está trabajando, porque eso sí puede tener un efecto práctico inmediato, que es por lo menos que el estafador no tenga superpoderes. Es decir, además de no cumplir con los más básicos elementos de la Constitución y de las leyes, además tiene superpoderes, tiene facultades extraordinarias. Bueno, por favor,
el señor que acaba de estafar a decenas de miles de personas en todo el mundo, no tenga más facultades de las ya enormes facultades que le confiere la Constitución al presidente, porque además de ser un mono con dos navajas. En eso no hay demasiado argumento para estar en contra de nadie, ni siquiera de los radicales con peluca. Es decir, este es un tipo que está evidentemente pisando el pasto hace tiempo, por una razón u otra, con la interpretación que sea, por lo menos que no tenga facultades extraordinarias. Entonces, básicamente, la respuesta es sí, hay que avanzar en el juicio político, también hay que avanzar con las facultades extraordinarias, pero fundamentalmente hay que tener una postura clara, no hay que tener miedo a esa idea de que es un planteo destituyente. Primero, porque plantear que si Milei tiene la dignidad humana suficiente, debería renunciar, es un planteo absolutamente constitucional y probablemente no tenga esa dignidad, casi con certeza no la tiene. Y segundo, que el juicio político y cualquier otro mecanismo de destitución o remoción son mecanismos que están previstos en la Constitución precisamente para estos casos. Nosotros como pueblo y como campo político tenemos que recuperar nuestro sentido de dignidad y defender nuestro sentido de dignidad, y el cachetazo, para usar su frase, a el sentido de dignidad de nuestra patria y de nuestro pueblo, que implica tener como presidente al jefe de una estafa internacional, la verdad que es muy grande. Juan Grabois, muchísimas gracias. Un abrazo grande. El momento que se está viviendo institucionalmente en la Argentina tiene una gravedad que hacía mucho tiempo no se producía. El presidente de la República ha llevado a la nación a asumir un rol protagónico que todavía no podemos medir las consecuencias, porque el daño causado por su locura de la timba financiera con la criptomoneda no es indivisible de la persona del presidente de la República, porque son lo mismo. Milei, el timbero economista, y el presidente de la República Argentina es la misma persona. Y por lo tanto, los daños causados pueden tener consecuencias internacionales imprevistas que deberá pagar el Estado argentino, porque los errores de un presidente los asume la nación en su conjunto. La gravedad del momento hace que se lo lleve a juicio político de forma inmediata a este cachivache que se ha sentado por el voto ciudadano en el sillón eléctrico de Rivadavia. Vale la pena tener establecido algunas pautas. Es indivisible lo que haga en forma particular un presidente, porque siempre ejerce la representatividad de un país. Y por lo tanto, lo que hizo Milei es comprometer a todos los argentinos y al patrimonio nacional ante cualquier hecho internacional de reclamo que se pudiera producir sobre la figura presidencial y a posteriori sobre el Tesoro Nacional o sobre cualquier bien argentino que respalda los yerros cometidos por el supuesto e imaginario representante de todos nosotros, que es este cachivache que sentó el voto ciudadano en el sillón de Rivadavia. Esto es de una gravedad que, si no se inicia con rapidez el juicio político y se expone lo que la propia Constitución Nacional marca para cuando pasan este tipo de cosas, estaremos metidos en un conflicto que no sabemos en qué puede terminar. Lo que ha hecho este personaje es para nosotros previsible. Puede sorprender a algunos, a nosotros no. No le regalamos gratuitamente el mote de cachivache porque se nos ocurrió. Dijimos de entrada que nada era sólido, que todo era una mentira y que era un impostor. Fue un impostor con lo que le dijo a la sociedad cuando le hizo creer que él venía con una motosierra y que la casta eran los otros. Demostró que él mismo construyó su propia casta y que la motosierra la tiene solamente para perjudicar a los que menos tienen. Porque los de arriba son los que financian a las motosierras, los que compran el serrucho. Estamos en un tiempo y en un momento donde la meditación del pueblo argentino tiene que ser profunda, porque no llegó
impuesto por una dictadura. Este cachivache llamado Javier Milei se sentó allí por el voto ciudadano. Es decir, el pueblo argentino lo hizo presidente de la nación y el pueblo argentino lo tiene que sacar de donde lo puso, asumiendo que se equivocó y que puso un verdadero cachivache como lo habíamos anunciado previamente a que fuera elegido. Estamos en un tiempo de una absoluta soledad. El mundo mira a la Argentina para saber qué se va a hacer. Y esa soledad es porque el maltrato que ha tenido para perjudicar a una enorme cantidad de personas el presidente de la nación no es una cuestión que la va a pagar él con sus bienes personales. Van a ir porque es el representante del pueblo argentino y del país contra la nación argentina y lo van a seguir reclamando internacionalmente más allá de si Milei es presidente o deja de serlo. Es un momento para el juicio político, es un momento para que explique públicamente por qué hizo lo que hizo. Es un momento que intente analizar de frente a la Comisión de Juicio Político y que le diga qué lo llevó a él a hacer el daño que causó a tanta gente. Hay reacciones ya internacionales, gente que se perjudicó, que dijo que le creyó a un presidente y que apostó, y que entonces está iniciando ya mismo acciones judiciales. Pero no son, reitero, estas acciones judiciales contra una persona en lo personal. Son contra alguien que está ejerciendo la máxima representatividad de la nación argentina, la suya y la mía, la de todos nosotros. Y por lo tanto somos nosotros los que tenemos que terminar con este cachivache antes que vengan por nuestros propios bienes. Por primera vez en la historia, un jefe de Estado promovió de manera pública y a través de redes sociales una criptoestafa. ¡Viva la libertad, carajo! Casi nada. En la tarde del viernes y durante varias horas, el presidente argentino Javier Milei promocionó en su cuenta de la red social X un proyecto privado que, según sus palabras, se dedicaría a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El objetivo de la publicidad presidencial era convocar a una tribu de incautos a invertir en una dudosa criptomoneda llamada Libra. El proyecto, detallado en un sitio web creado el día de la maniobra por una cuenta de correo no verificada, fue promocionado bajo el nombre del mismísimo sello partidario que llevó a Milei a la presidencia, La Libertad Avanza Project, y se apoyó en la propaganda del Ejecutivo y su entorno de influencers y colaboradores más cercanos. Obviamente, sin este apoyo decisivo y bien coordinado, Libra no hubiera pasado de ser una de las miles monedas marginales que naufragan cada tanto en el océano digital. Muchachos, este es un buen negocio, CryptoBros. Te lo dice Javier Milei. ¡Viva la libertad, carajo! Y aflojad la panoja, imbéciles. Como consecuencia de la visibilidad que dio Milei a la moneda, el activo se valorizó rápidamente para desplomarse luego al cabo de pocas horas, cuando sus creadores retiraron todo el dinero acumulado. Bajo la ilusión de ganancias fáciles, rápidas y emocionantes, quedó al descubierto una estafa piramidal que defraudó a 44.000 pequeños inversores partidarios de Milei más o menos unos 87 millones de dólares. Prácticamente irrastreables, esos recursos anónimos duermen ahora en alguna guarida fiscal. ¿CryptoBros o CryptoBobos? Ustedes dirán. Milei dijo que no conocía mucho del proyecto, pero lo cierto es que se está descubriendo toda una trama que incluye numerosas fotos con los implicados, varias reuniones registradas y la participación de Milei en eventos públicos del mundo criptoestafa. Pero lo más divertido de esta estafa es que afecta al núcleo duro de los seguidores de La Libertad Avanza, aquellos que compraron el mito viril de los criptobros, a quienes añoran convertirse en los Messis de las finanzas. Hablamos de una tropa de cretinos que se creen las chorradas del dinero fácil, el vértigo financiero y los atajos hacia el éxito, entendido como bienestar individual y despilfarro moral. En España les llamamos en México, pendejos, en Argentina, boludos. Hoy, la lengua castellana despliega toda su riqueza para retratar la estupidez de los criptocretinos. Pero ojo, amigos, amigas y amigues,
El problema no es que Milei sea un charlatán de feria formado en pésimas universidades privadas, un autor plagiario comprobado y un encantador de serpientes que solo sabe invocar abstractos modelos econométricos para confundir a los ingenuos. El problema es que Milei representa una ideología criminal. En la ley de la selva económica, la única ley que reconocen los libertarios, los depredadores tienen la libertad de comer, mientras los demás se reservan la libertad de ser comidos. El coqueteo explícito de Milei con la venta de órganos fue mucho más que un mero exabrupto. Es el núcleo de una ideología criminal. En la mierda ideológica de los criptobros, la sociedad se convierte en un lugar despiadado donde rigen los fuertes, triunfan los herederos, gobiernan los monopolios, se impone la información privilegiada, crecen las economías ficticias y toda la vida se financiaría desde la utilización de tarjetas de crédito para satisfacer necesidades elementales hasta la ludopatía desregulada de las casas de apuestas. Esto decimos hoy en Diario Red, pero la pregunta es, ¿qué hacer frente a estos delincuentes? Pues básicamente asumir que frente a los criminales solamente queda luchar y volver a recordar a Robespierre. Castigar a los opresores es clemencia, perdonarlos es barbarie. Os presento al bobo de Wall Street. Es el que tanto le gusta gritar ¡Viva la libertad, carajo! Y llamarnos ¡zurdos, hijos de p***! La acaba de cagar, pero bien cagada. Ojito a la trama. Unos amigos suyos crean una criptomoneda llamada Libra, con el eslogan de ¡Viva la libertad! Tampoco son muy originales. Poco después, Milei la promociona en su Twitter compartiendo un enlace para poder comprarla y deja fijado el tweet durante 6 horas. Muchos se fían de él y 44.000 personas meten sus ahorros confiando en el aval presidencial. En pocas horas el valor de la criptomoneda se dispara, pero justo entonces los 9 creadores, que casualmente tenían el 87% de todas las monedas, lo venden todo de golpe, llevándose más de 100 millones de dólares mientras el resto lo perdía todo. ¿Y qué hizo Javier Milei entonces? Borrar el tuit y decir que no conocía los pormenores de la criptomoneda. Ya, claro, Javier. La moneda se llama como tu eslogan, tienes fotos con sus creadores, la promocionas en tus redes sociales nada más aparecer, pero no conoces los pormenores. Acabas de estafar a tus seguidores y encima ahora los tratas de imbéciles. Y mientras digo esto, Javier Milei todavía no ha dado explicaciones y sigue siendo presidente de Argentina. Debe ser que en el manual del buen anarcocapitalista no venía nada sobre dimitir cuando estafas a tu propio pueblo. Eso sí, la próxima vez que venga a España a llamarnos zurdos de mierda, igual podemos recordarle que preferimos ser zurdos a ser estafadores. Es este punto que yo ayer lo dije, que el gobierno estaría más preocupado, quizás no tan preocupado por las denuncias, 100 y pico de denuncias que tiene aquí en la República Argentina, o la cuestión política, o el llamado a juicio político. Yo no estaría tan preocupado como eso, como de esto. Uy, ¿qué es eso? Esto es parte... No llego a ver. Esto es parte... Si pueden hacer un primer plano de esto. Esto es parte de un escrito presentado en los Estados Unidos, que creo que es la parte central, el núcleo, ¿no?, de esta presentación, donde ahí dice que esta es la solicitud al Departamento de Justicia de los Estados Unidos en vista de los hechos descritos en esta denuncia y en representación de los 40 inversores a quienes nuestra firma representa. Solicitamos al Departamento de Justicia de Estados Unidos una investigación con respecto a la conducta de los accionistas. Esta presentación la hace un estudio norteamericano, no el mamarracho argentino, ¿cómo se llamaba, Gaby? Moyano. Esta presentación la hace un estudio muy importante norteamericano, ¿no? Y donde dice, bueno, que pide al Departamento de Justicia que investigue a las firmas tales y tales y tales, que son las creadoras de Abril, ¿no? ¿Abril se llamaba? Libra. Libra. En ese sentido, solicitamos respetuosamente al Departamento de Justicia de Estados Unidos la incautación de los fondos identificados pertenecientes a Davis, Pej, Francisco Novelli y Manuel Torronés Godoy, ¿no? Novelli, el argentino, amigo de Milei. Claro. ¿No? El que le lleva la historia, ¿no? Que le lleva y que le lleva a Davis y compañía. Pero el último párrafo es el más importante, cuando aquí
A ver, sobre el final, si puedes hacer un zoom aquí, todo lo más que puedas. Aquí aparece el apellido Javier Milei, presidente de la República Argentina. Y ahí dice, también solicitamos al Departamento de Justicia de los Estados Unidos que investigue el papel del presidente de la República, Javier Milei, en esta estafa. Ya la califican de estafa. Claro. Ya que la ha promovido y en el pasado ha promovido varios negocios que resultaron ser estafas. Fuerte. Muy fuerte, sobre todo por la seriedad de porque que además, presenta esa denuncia. Teniendo en cuenta lo que es la justicia norteamericana, ahí no es que alguien cercano al presidente Milei va a llamar a Trump y le va a decir, che, maestro, le das una manito con el juez de la causa. ¿No? Sí. No ¿Qué es... sé yo? No, muy preocupante. Aparte... Yo lo quería traer a colación, que sorprende un poco que si el presidente desconocía el tema, quería traer dos antecedentes que tienen que ver con la promoción de otros dos proyectos vinculados a monedas cripto en 2022 que también fueron fallidos. Uno fue que promovió Milei, uno fue ya siendo diputado, uno fue Vulcano, que el token era el signo pesos Vulc, que era de Novelli, justamente, su, digamos, no sé, conocido, amigo, que lo contrató para dar las charlas, que él dijo que era un diagrama sostenible en el tiempo, a diferencia de la gran mayoría. Lo promocionó y poco después el token de Vulcano cayó a cero. Y hubo denuncias de fraude en el medio. Y a pesar de eso, otra segunda promoción por parte de Milei, que tenemos la foto para compartir, de CoinX, que era una plataforma que prometía altos rendimientos y que después fue denunciada en la justicia por estafa, en un caso que tuvo el juez Lijo, en la justicia Comodoro Pi. Tenemos la foto de Milei promocionando CoinX cuando estuvo en las oficinas. Tuve el placer de conocer las oficinas de CoinX World y su Era candidato a presidente, me parece, en ese momento. Están revolucionando la manera de invertir para ayudar a los argentinos a escapar de la inflación. Desde ya puedes simular tu inversión en pesos, dólares o criptomonedas y obtener una ganancia. Escríbanles a CoinX de parte mía, así los asesoran mejor. El propio Milei, Eduardo, admitió después que cobraba por esas promociones. Sí, claro, porque dar su opinión, lo admitió en una entrevista con vos. Entonces digo, ya Milei pasó por esa situación antes. No era presidente, pero ya era diputado nacional. Ya tenía la experiencia. Lo impresionante es que no aprendió. Andrés, ¿quién es quién en este entramado de negocios, todos ligados al lanzamiento de esta criptomoneda? Bueno, primer personaje es Hayden Mark Davis. Ya sabemos de quién se trata, se presenta como asesor de Milei, es un empresario estadounidense que justamente es uno de los impulsores de Libra y que es quien vemos que acaba, por ejemplo, de destapar estos chats tan reveladores que están circulando a esta hora y que está de alguna manera presionando al presidente de la Nación con sus declaraciones. Hace un par de días nada más, incluso le puso un plazo, 48 horas, el plazo del que hablabas recién. Pero ahora nos vamos a situar sobre este personaje del que no se habló mucho, Sergio Daniel Morales, que oficia hoy por hoy como funcionario público, es asesor de la Comisión Nacional de Valores. Estuvo presente en ese opaco, en ese polémico Tech Forum que se celebró el año pasado y donde está la foto de todos los implicados en la estafa con el presidente de la Nación. ¿Qué es lo que pasa con Sergio Daniel Morales? Bueno, resulta que aparece como socio, es decir, es socio en una de sus empresas con Terrones Godoy. Terrones Godoy es, obviamente, otro de los impulsores de Libra que está muy cerca de Mauricio Novelli. Bueno, en una empresa son socios Morales y Terrones Godoy. Acá hay un punto importante que es que, según revelaba recién el diario La Nación y nosotros pudimos constatar en documentos oficiales, Morales intentó ser nombrado, o en realidad Karina Milei intentó nombrar a Sergio Daniel Morales en la Secretaría General de la Presidencia. Lo estamos viendo en pantalla, esto sucedió el 1 de julio de 2024. Karina Milei intentó nombrar, incluso hubo una previa de alta, a Sergio Daniel Morales, socio de uno de los presuntos estafadores, en la Secretaría General de la Presidencia. Terminó recalando Morales después en la Comisión Nacional de Valores, pero esto no queda acá,
porque hay otro dato importante. El otro dato importante es que Sergio Daniel Morales, Terrones Godoy y también Mauricio Novelli ingresaron en junio del año pasado a la Casa Rosada. ¿Autorizados por quién? Autorizados por Karina Milei. Es decir, hay una vinculación muy fuerte entre Morales, que es socio de uno de los implicados, que además, hay que decirlo, está más sucio que una papa, Terrones Godoy, porque también formó parte de otro de los proyectos llamado Vulcano, que terminó con todos sus inversores absolutamente estafados y que fue promocionado por el presidente Javier Milei. Acá lo que te estábamos contando recién, los ingresos de julio y junio de 2024 a Casa Rosada autorizados por la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, la hermana del presidente de la Nación. Es decir, hay una vinculación muy cercana entre un personaje que hoy es funcionario público en la Comisión Nacional de Valores, que lo quisieron nombrar en la Secretaría General de la Presidencia y que es socio de uno de los principales implicados en esta presunta estafa. Atentos con esto porque es un tema muy importante y aparece como un personaje de relevancia, sobre todo en un momento en el que la Comisión Nacional de Valores está diciendo: nosotros sobre esto no podemos emitir opinión porque Libra no es un activo que esté regulado por la CNB. Hasta ahora la CNB no dijo absolutamente nada y cuando uno consulta dicen como no es un tema que esté alcanzado por la CNB, nosotros no vamos a emitir ninguna comunicación, ninguna alerta sobre este tema. Mientras, hay que decirlo, además Libra sigue circulando, ¿no? Bueno, en este caso la Comisión Nacional de Valores no dice absolutamente nada. Julian P., CEO de la empresa Keep Protocol, que, bueno, sabemos, es el creador de Viva la Libertad Project, también estuvo en ese Tech Forum. Curioso, Milei apareció en Tech Forum hablando, dando un discurso largo y después cuando hay, que es una cosa absolutamente nueva por una empresita que se había creado, organizado por una empresita que se había creado un par de días atrás. Ahora, cuando hay eventos empresariales de alta trayectoria en la Argentina, como por ejemplo el evento de la Unión Industrial Argentina, no mandan funcionarios, no va nadie. Pero esto fue el presidente de la Nación. En ese marco, es en el marco que hay muchas sospechas de lo que ocurrió ese día. Bueno, Mauricio Novelli es obviamente uno de los más implicados y uno de los más apuntados hoy por hoy, porque además ya estuvo en absolutamente todas las reuniones, es otro de los organizadores de este foro, es una de las personas que acercó tanto a Hayden Davis como a Julian P., al presidente de la Nación, y además es quien había contratado en su escuela de traders al presidente Javier Milei para que dé cursos. Lo conoce desde hace muchísimo tiempo, Novelli, a Javier Milei, y hoy aparece como uno de los más apuntados, incluso dicen dentro del gobierno nacional. Bueno, y en realidad acá está también la imagen de Roberto Silva, que es el presidente de la Comisión Nacional de Valores, obviamente vinculado a lo que mostrábamos recién, que Morales, asesor de la Comisión Nacional de Valores, es socio de uno de los principales acusados de la estafa y estuvo a punto de ser nombrado por Karina Milei como funcionario en la Secretaría General de la Presidencia. Además, todo este hilo conductor está demostrando que el presidente Milei estaba al tanto de todo, El criptoescándalo ahora salpica a Karina, la hermana del presidente de la Nación. Este escándalo que, bueno, va cobrando ribetes insospechados hasta el momento, porque quien ahora la señala es el creador de Libra, el hombre del que estábamos hablando en estas últimas horas. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, señala a Karina Milei. Así es información de último momento, impacta de lleno en el escándalo que el gobierno viene afrontando hace ya varios días y habla de las declaraciones de este señor que vemos en pantalla, con esos lentes totalmente transparentes allí, Hayden Davis, el creador de la moneda Libra, que está en el centro del escándalo, y que alardeaba de controlar a Javier Milei a través de quien es hoy funcionario del Poder Ejecutivo Nacional, como es su hermana, Karina Milei,
y distintos contactos que eventualmente está consignando Davis quedan de su referencia, ¿no? Es muy interesante porque hay mucha información al respecto, pero cuenta Davis en distintos pasajes la forma, Dani, en la cual estos contactos se llevaban adelante y cómo él controlaba virtualmente al presidente de la nación. Lo dice la pantalla y es impactante la frase, ¿no? Le pagué a la hermana, Milei hace lo que quiero. Dice Hayden Davis, quien contactó a potenciales inversores, a quienes les aseguraba tener un control total sobre Milei, atención, y también sobre su entorno. Este hombre que veíamos en imágenes en las últimas 48 horas, incesantemente hablando de la cantidad de millones que tenía en poder, dejando la duda respecto de la procedencia, ¿no? Sobre todo si se trataba de dinero de los argentinos, dinero argentino. Ese hombre que dice haber grabado, y atención, este es otro dato fundamental, y ahora les seguimos contando, otro dato fundamental, ese encuentro o alguno de esos encuentros con un periodista, o por lo menos un periodista que tiene información y en el caso de ser necesario, bueno, podría certificar algo de lo que este hombre dice. Este hombre que esperaba órdenes del presidente Milei. Bueno, la cara visible de quién estamos hablando, ahí lo ven en pantalla. La cara visible de Kelsier Ventures, una de las empresas involucradas en el lanzamiento de Libra, que aseguró tener control total de lo que Javier Milei iba a hacer y decir. ¿Para qué? Para promocionar el token. Ahora continuamos, pero que además dice en ese momento haber estado en contacto fluido con el presidente de la nación. Digo en ese momento, cuando el presidente tuiteaba y cuando se hacía visible este vínculo y lo que muchos califican como una verdadera y enorme estafa. Juan Grabois, como siempre, también protagonista de estos momentos. Juan, gracias por venir. No, por favor, a vos por bueno, invitarme. Te escucho, porque sos uno de los que también intentás destapar la olla, ¿no? Una vez más. Mira, Gato, una primera reflexión en línea de lo que vos decías sobre la sociedad. Nosotros tuvimos la gracia del destino, de Dios, como lo querramos creer, de tener a Francisco, tipo más bueno, más inteligente, más comprometido con su pueblo, con su patria, con los pobres, con el ambiente, el argentino más importante de la historia. Y se lo trató muy mal, lo tratamos muy mal acá. A un hombre íntegro que representó los mejores valores del argentino y que lo llevó al mundo en defensa de los vulnerables. Y lo tratamos mal acá. Entonces, como dice esa canción, podemos ser lo mejor y lo peor, ¿no? Podemos ser Francisco o podemos ser Milei. Desde luego, este renacuajo no merece la comparación, pero sí creo que como pueblo tenemos que reflexionar. Nos hicieron odiar a Juan Carlos, nos hicieron odiar al Papa. Nos hicieron odiar al Papa. No todo por suerte. No todo porque cuando vos muy bien decías, cuando el macrismo lo atacaba, acá en este estudio lo defendíamos. Desde ¿no? luego, siempre hay una contracultura, siempre hay una batalla. Sí. Pero digo, esta misma gente que es siempre el mismo cenáculo de delincuentes, nos hizo... Ojalá que tomemos conciencia ahora que Francisco, y esto todos los que tenemos fe tenemos que rezar por él. Los que no tienen fe lo tienen que pensar bien, porque es un ángel para nuestro país. Y para el mundo, para la humanidad. Entonces, bueno, pensaba eso, me salió eso, ¿no? Me salió eso en este momento. Punto de aparte. Milei es tal vez un presidente que obscena y de manera en flagrancia cometió un delito grave, reprimido en el artículo 265 del Código Penal, que son negociaciones incompatibles con la función pública. No hace falta más que el tuit. Exacto. Solamente el tuit. Ya está. Lo decía anoche Gil Domínguez, dolo probado, comprobado. Ya está. Por eso solo Milei se tiene que ir, no puede ser más presidente de la Argentina. Y francamente no entiendo por qué nuestra dirigencia no está diciendo lo que es obvio. Milei no puede ser más presidente de la Argentina. Milei se tiene que ir de la Casa Rosada.
Y yo creo que nuestro pueblo, mayoritariamente, después de esta estafa a cielo abierto, contra miles y miles de argentinos y de personas de otros países, que lleva la dignidad de nuestro país al barro, mientras hubo otros, hay otro, que llevó la dignidad de nuestro país a lo más alto, que es el Papa Francisco, este tipo lo llevó al barro. El mismo tipo que el Papa era el representante, que dijo que el Papa era el representante del maligno. No hay que olvidarse de las cosas. No, obviamente. Cómo proyectan ellos, ¿no? Cómo hablaban de periodistas ensobrados y al final, ¿quiénes eran los ensobrados? Porque desde luego, este Viale es un tipo también repulsivo, que nos ha perseguido permanentemente, un mentiroso. Ahora, que diga que tiene miedo, le creo, ¿eh? Porque este Caputito anda enfierrado, bueno. Entonces, se creen absolutamente impunes y con esa impunidad hicieron dos cosas una que está probada y otra que está semiplena prueba. Recaudaban un montón de dólares llevándole valijas a distintos personajes. Yo, por una cosa muy personal, yo no hablo de las hermanas de nadie ni de las madres de nadie. Este es un caso particular porque es funcionaria pública, pero con independencia de quién haya recibido las valijas. Acá se movió guita, que era guita para que determinados empresarios accedan a Milei. Y esto pasó con mucha frecuencia, de manera recurrente. Esos son tráfico de influencias. Otro delito reprimido en el Código Penal. Desde luego ni que hablar de la ley de ética pública. La ley de ética pública. Ni que hablar de la ley de ética pública. Que prohíbe especialmente promocionar este tipo de estafas, ¿no? Pero además hay una cuestión que es, primero, el delito está configurado con independencia de las estafas, ¿eh? Si él hubiese dicho, vaya y compre vasos de agua de tal marca, suficiente. Pero acá hay un agregado. El producto era Milei. Porque ese tipo de token, que son memes, son de una persona. Claro. El producto es él. Claro. ¿Y vos sabés por qué borró el tuit? No lo borró por política. No lo borró porque le dijeron, che, te estás pasando de rosca. Él sigue sosteniendo que es un negocio entre privados, porque nunca entendió que él era presidente de un país que tiene una constitución. Porque son gente codiciosa. Porque lo que le gusta es la plata y porque lo que creen es que los héroes de la humanidad son los multimillonarios, con independencia de cómo hayan ganado la plata. ¿Sabes por qué lo bajó? ¿Por qué? Porque le estaba cagando la guita al otro. Porque no le había puesto la guita, no se le había transferido la guita a sus valijeros. No le había transferido los tokens a sus valijeros. Si no hubiese seguido creciendo. Se enquilombaron entre ellos. Y yo te lo puedo asegurar, y además hay una periodista, una colega muy buena, Nancy Pasos, que lo dijo públicamente, que habló con Milei en el momento posterior al tuit, y él estaba en contacto con este señor David. Estaba en contacto y sigue en contacto con este señor David. Bueno, lo que esta noche lo acaba de revelar el colega Alconada Moon, que hasta anoche, después de la entrevista, estaban en contacto con Davis. Eso sí. Y que le prometieron que iban a mandarle un emisario para tratar de arreglar las cosas. Entonces, a ver, los norteamericanos que manejan esto, que seguramente van a tener muchos problemas también, en los chats que se veían, decían negro, en la Argentina se decía negro de mierda. Sí. Al presidente de la República Argentina, mirá este loco. Sí. Mirá cómo lo estamos cagando. Sí, sí. Con guita. Sí. ¿Y por qué decían greed, codicia? Es codicia. En el modelo mental de Milei, él estaba promoviendo un negocio privado, no era plata del Estado. No se enteró de que él está prostituyendo la investidura presidencial, está prostituyendo la investidura presidencial. Entonces, el rol de la oposición política en este momento es plantear, este hombre no puede ser más presidente de la nación. Ahora, Juan, ahí vos has empezado un trabajo, porque dicen los periodistas que acompañan y sostienen este relato, Milei mismo, no hay argentinos damnificados. Vos estás tomando el trabajo de reunirlos. Sí. ¿Cuántos? No, son unos cuantos. Hay por lo menos 20 argentinos, un argentino con ciudadanía norteamericana y un argentino con ciudadanía española. Por lo tanto, nuestras denuncias son en la Federal Trade Commission, en el área de cibercrimen del FBI, eso en Estados Unidos. Esta semana lo vamos a hacer en la SEC.
y en su, no me acuerdo bien el nombre, pero en la Unión Europea hay otra parecida Sí. a la SEC, ¿no? Los argentinos son 20. Hay un grupo que se anima a firmar la querella. Es decir, nosotros ya nos presentamos como querellantes con un particular damnificado para poder tener acceso al expediente y pedir medidas de ¿Acá prueba. en Argentina? En Argentina, en Acá el de en Servini. Argentina, en la de Servini. Ahora, las medidas de prueba... Esto es importante. Sí. Ya hay un damnificado presentado como querellante. Sí, 3. 3. Esto es muy importante. Como querellantes. Y después vamos a hacer una acción colectiva que va por el lado civil, pero eso es secundario. Medidas de prueba. A ver, los teléfonos. El del presidente creo que no se puede, pero todos los demás, estos tipos, Nobel y toda esta gente, los teléfonos, el teléfono de David Harvey con el que Alconada Mom le mandó el mensaje y el tipo se lo mandó a Caputo al mensaje. Porque eso fue lo que pasó. ¿Cómo fue eso? Que Alconada Mom le manda un mensaje a David. Sí. Y David lo que hace es mandárselo a Santiago Caputo y Santiago Caputo lo publica en las redes en esas cuentas que tiene él, tipo el Enfant Terrible o algo Sí. así. Bueno, publica el mensajito de WhatsApp. ¿Qué decía? No, Alconada Mom le pedía una declaración, digamos. Pero ¿qué están mostrando ahí? Están mostrando, seguimos controlando la cosa nosotros. ¿Cuál era el abogado que hasta hace 5 minutos iba a representar a Milei? El abogado de Fred Machado, que es el abogado del narco, el lavador de guita de los narcos que financió la campaña Expert. ¿Quién fue el primero que retuiteó a Milei con lo de las criptomonedas? Expert. Pero a ver, esto si tiene 4 patas, cola y ladra es perro. Esto es una estafa vinculada a la recaudación electoral e individual del señor presidente y del señor Expert con guita de origen raro, probablemente con este círculo de entre criptobros y narcos. Entonces, si este señor no se va, se termina el Estado de Derecho en la Argentina. Somos un Estado fallido. Y nuestra dirigencia no puede andar con medias tintas haciendo análisis sofisticados. Desde luego el juicio político es el mecanismo de remoción, pero hay que pedir que renuncie. Que renuncie. Esto es lo más escandaloso, no que pasó en la Argentina, que pasó en cualquier país del mundo. Un presidente democráticamente electo utilizando la investidura presidencial, degradando la investidura presidencial, degradando al país. Ya tuvimos el antecedente de los Panama Papers, con renuncias de primeros ministros, y acá en la Argentina No pasa nada. ¿no? No pasa nada. Entonces, y además parece que si vos estás diciendo este tipo se tiene que ir, que sos un golpista. No, querido. El que está destruyendo el Estado, que aparte es lo que él dice que viene a hacer, es este hombre que estafó a miles de personas y dice que está bárbaro, que él básicamente los invitó al casino y bueno, la gente jugó y se equivocó y apostó mal. Que él simplemente estaba difundiendo la dirección del casino. Pero es joda. Entonces, este tipo se tiene que ir. Ahora, y mirá, y hay una cosa que es una vieja frase. ¿Con los dirigentes a la cabeza o con las cabezas de los dirigentes? Loco, hay que poner un poco las bolas cada tanto. No podemos... Nosotros somos la oposición. ¿Qué estamos en un mercado persa negociando? ¿Qué va a pasar la semana que viene en la Cámara de Senadores? Que si las paso, que si el juez Pero es joda. Acuerdo, preacuerdo. A ver, los nuestros por lo menos. Los nuestros, entre comillas. Acá el problema es que Milei degradó la Argentina como nunca sucedió en un gobierno democrático. Y se tiene que ir. Los coimeros que recibieron plata para conseguir las entrevistas de estos pseudoempresarios que penetraron la Argentina, que humillaron la Argentina, que violaron a la Argentina, violaron la dignidad de nuestro pueblo, esos coimeros no entiendo por qué sus teléfonos celulares, no entiendo por qué las cámaras del Four Seasons donde se alojaron, no entiendo por qué todavía no hay medidas de prueba. Fiscal, que se apure un poquito. Bueno, no está el fiscal en la Argentina. Que se apure un poquito. No está el fiscal en la Argentina. Entonces que reemplacen un siempre... No, para muchos tienen rapidez, pero a ver... Pero a ver, agarran un ladrón de gallina. Bueno. Y esto que es una estafa multimillonaria que involucra la dignidad de nuestro país, no hicieron mira, un allanamiento. Bueno, en eso coincido. Hay que estar en este momento con la lupa puesta sobre la jueza, sobre los fiscales. Hay que estar con la lupa sobre ellos, porque si no, anoche lo dijo el abogado constitucionalista Gil Domínguez, está lo mismo que acabas de decir vos, está probado el dolo, está probado el dolo.
por muchísimo menos le inventaron causas a la expresidenta Cristina Kirchner y la persiguieron los fiscales que hoy tienen que investigar todo este entramado, ¿no? Totalmente. O sea, está aprobado el dolo del artículo 265 y el del tráfico de influencias, es decir, las coimas, los cometeros que hicieron el tráfico de influencias para vincular con las empresas, requiere prueba, pero es muy fácil de probar. Porque la impunidad que sienten y la impunidad que tienen. Además, están las fotos. Y la impunidad que tienen. Están recibiéndolos en la Casa de Gobierno, los fórum que han organizado. Pero la todo. impunidad que tienen Sí, hace que todavía no le sacaron los celulares. No le sacaron los celulares. Entonces, eso no puede ser. No hicieron un allanamiento a ver si Novelli, que no es funcionario público, efectivamente había manejado la guita, que claramente manejó. Entonces, no, la verdad no hay ninguna justificación. No. Lo único que explica que hagan estas cosas es que sienten una impunidad absoluta. Y lo único que explica que hagan estas cosas es que efectivamente nos estamos convirtiendo no en una democracia, sino en una plutocracia, donde los multimillonarios tienen la más absoluta impunidad para hacer lo que quieran y los ciudadanos de a pie, el hombre común que este viene a representar, es estafado, es humillado, es degradado, con una pantomima de moralina berreta, donde todo lo que decía de nosotros, sobre todo de los que fuimos víctimas de sus ataques y sus agravios, era una proyección de lo que ellos realmente Y eran. de la persecución, Juan, porque a vos te persiguieron hasta abajo de la cama, con que eras corrupto, con que... Todo el coro de periodistas, Los mismos que acaba de nombrar Todo el tu coro de colega. periodistas, los que quedan al desnudo ahora, te buscaron hasta los calzoncillos, hay que decirlo, y te tuvieron nada te encontrar. Nada. Hay que decirlo a esto. Y hay que tener memoria activa, por tu buen honor y por tus actuaciones. Hablaste de damnificados que van a ser querellantes. ¿Qué refieren ellos? ¿Cómo es que cayeron en esta estafa? Lo mismo que refieren todos, que es, a ver, es gente, no son peronistas, no son marxistas-leninistas, Me imagino. no son populistas, no son zurdos de mierda, son libertarios. Creían en el presidente de la nación, creían en un hombre que decía que era el futuro premio Nobel de Economía, que les dijo, esto es una cosa extraordinaria. Por eso, a ver, no hay que ser ni experto en economía, ni presidente de la nación. Hay que tener los de frente para saber que si un presidente de la nación, que además es una celebrity de la derecha internacional y está vinculado con empresarios de mucha guita, dice, apostá este activo, va a haber mucha gente que apueste ese activo. Y eso es lo que le pasó. Es gente que fue engañada en su buena fe y en la admiración que tenían por una figura que por distintos motivos, algunos válidos, otros totalmente tergiversados, se había convertido en una referencia para gente que quedó rota de la pandemia, del mal gobierno al frente de todos, de la frustración de la pobreza estructural. Gente muy humilde, ¿eh? Gente que labura de Rappi. Libertarios, fuerte. Ahora, ¿Cuánta plata estamos hablando, Juan? no, en general son montos chicos. El más grande de los damnificados argentinos Sí, de los que son tenés vos. $8.000, pero hay montos de 150, 500, pero el sentimiento de la estafa, de haber perdido, vos pensá, 500 Sí, por ahí dólares. $8.000 son los ahorros de toda la vida. Esos son los ahorros de toda la vida. Y $500 es el sueldo del mes. Te gastaste el sueldo del mes. Porque el presidente te dijo que hagas eso. Entonces, es horrible para el que lo sufrió. Pero lo más terrible, no solamente la víctima directa, sino la víctima indirecta, que es la dignidad de nuestra nación. Que el presidente de la nación haya sido el actor principal de una farsa de moneda privatizada que con su nombre, que no es el nombre privado de Milei, es el nombre de mi país y de tu país, usurpando el nombre de mi país y de tu país, haya hecho un negociado de este tipo. Eso no se puede permitir. Y eso está aprobado. No hace falta absolutamente ninguna medida de prueba. Está aprobado por el tuit. Entonces, está aprobado por un comunicado oficial hecho por un medio digital del presidente de la República Argentina. Entonces, ese hombre se tiene que ir. En la cuenta verificada, que es la cuenta gubernamental, Que ¿no? es pero que además después insiste e Exacto. insiste porque en su estructura mental, ese hombre piensa que ser presidente de la Argentina es un cargo menor, degrada a su propio país, conoce más Estados Unidos que Argentina, no viajó a las provincias, se va la semana que viene a Estados Unidos. Entonces, si él quiere ser asesor de Elon Musk o de Trump, que se vaya
y deje de embarrar a nuestra patria con sus chanchadas y que deje de envenenar a nuestro pueblo y que se vaya y que sea el lamebotas de Elon Musk y de los multimillonarios. Acá en la Casa Rosada ese señor no tiene nada más que hacer. Eso es lo que tiene que pedir nuestro campo político, que Milei se vaya. Y si no se va porque no tiene la dignidad humana de renunciar, que es lo que debería hacer, y si los jueces y los fiscales no hacen lo que tienen que hacer, que son los allanamientos, que es tomar los celulares, que si este Viale dijo que había 3 periodistas ensobrados por el gobierno, que lo llamen y lo citen, y diga, usted diga cuáles son los 3 periodistas ensobrados. Ya tiene que haber un fiscal actuando, obviamente. Que si una periodista dice, yo hablé con Milei y él me confirmó que estaba coordinando con el empresario, que la citen y le pregunten. Pero ¿cómo puede ser que eso no haya pasado hasta ahora? Y lo que yo digo, y quiero ser muy claro con esto, los compañeros y compañeras, o no compañeros y no compañeras, no me importa, que entraron por la oposición política, no pueden entrar en un mercado persa para ver qué consiguen a cambio de no decir lo que hay que decir, que es que este hombre no puede ser más presidente de la nación. Segundo tema que me parece fundamental. El beneficiario político directo de esto, de corto plazo, se llama Mauricio Macri. Obvio. Hoy tenemos un estafador como presidente que además de ser estafador está extorsionado por otra mafia, la mafia macrista, que es una mafia más consolidada, es Comodoro Pro, como vos decís. Otra razón por la que no puede seguir siendo presidente, porque ahora es un hombre absolutamente condicionado por quien está diciendo de manera prácticamente abierta, mire, si usted no hace lo que yo quiero, vamos a avanzar con el juicio político. Obvio. Entonces, ¿de quién depende este gobierno? De Mauricio Macri. De Mauricio Macri. Totalmente. Entonces, bueno, ahí encontrar un hecho positivo, ¿no? Porque hoy hubo un mensaje de Macri directamente a Comodoro Pro para que investiguen, así que tal vez empiezan a investigar porque dio la orden Macri. Sí, pero ¿sabes cuándo la va a sacar la orden? Cuando den las concesiones de los hidroeléctricas, cuando arreglen con ellos las listas de la capital, de la provincia de Buenos Aires. Es decir, esto es una extorsión de manual. Entonces tenemos un tipo extorsionado, tenemos un mafioso extorsionante y tenemos una república en el barro de la degradación. Juan, es decir, si no recuperamos como pueblo la conciencia de nuestra propia dignidad, y nuestra propia dignidad como pueblo es, este hombre se tiene que ir, y tiene que ser nuestro planteo al unísono, este hombre se tiene que ir porque traicionó los principios más elementales de manera impúdica, vamos a perder nuestra dignidad como pueblo. Gracias, Juan, gracias, Juan, Tato, por ser siempre claro y directo como debe ser todo dirigente. Muchas gracias, dirigente. Muchos jóvenes sin formación que germinaron un odio sin precedentes al calor de familias con poco o nada de conciencia de clase, muy gorilas, pero también muy pobres. Antes los gorilas eran ricos, antes la lucha era de pobres contra ricos. Ahora la lucha es entre personas con sentido común y estallados mentales, que fueron capaces de votar a un Teletubby con motosierra que les prometió que los va a hacer mierda y lo votaron igual con tal de destrozar al peronismo. Pero el peronismo, muchacho sin educación, no es una persona, no es un nombre. El peronismo es la representación de un montón de reivindicaciones que te conciernen. Esas reivindicaciones no son solo para defender a los pobres, a los que tu mamá te enseñó a llamar vagos. Muchas clases medias en poco tiempo estarán en la pobreza. ¿Qué le vas a decir al ferretero que compre bitcoins? ¿Te parece gracioso? Elegiste creer en una ideología libertaria que no tiene patria ni bandera. Pero esto no es libertarismo, esto es un fraude, a la medida de los empresarios que se van a quedar con todo. Y mientras vos aplaudís como foca esos preceptos falsos y festejás al Iñoki, que tiene una empleada que le limpia el culo cada mañana, mientras él se ríe por las redes de los que se quedan sin laburo, una mano se está metiendo en tu bolsillo y te está sacando la tuya, porque el sufrimiento que compraste no era para ninguna casta. El sufrimiento que votaste te jode a vos y nos jode a todos. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos,
que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales.